Bueno, la idea de hoy es charlar sobre el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, cómo surgió la cinematografía en la Argentina, por qué existe el fomento. Nosotros ya estuvimos charlando de por qué es esencial el fomento, pero cómo surge en Argentina el fomento, poder hablar en líneas generales y qué pasó con las distintas regulaciones que se fueron dando hasta llegar a la ley de cine que está hoy vigente, ¿sí? También aclarando que sancionar una ley lleva muchísimo tiempo y lleva muchísimos acuerdos y que no es tan sencillo y que hoy se está conversando de acerca de una nueva ley desde hace ya varios años y no sabemos cuándo se va a lograr. Hoy la gestión actual está queriendo generar una nueva ley teniendo en cuenta todas las modificaciones tecnológicas que hemos tenido a lo largo de los años y todas estas discusiones que hemos venido charlando incluso en clase acerca de si Netflix aporta o no, si las plataformas, si Amazon, si todo eso no debería ser parte del fomento cinematográfico. Pero vamos a como arrancar de cero para poder meternos. De hecho, hace un rato cuando hablaban de los textos, si leyeron, si no leyeron los textos y demás, eh, vamos a hacer así como una pincelada, digamos, pero que ustedes pueden profundizar leyendo. Hay un texto del CEDEM, que es el Centro de Estudios ¿cómo es? Centro de Estudios para el Desarrollo Metropolitano, que es muy interesante porque cuentan, es de Pablo Pelelman y de Paulina Seibach, cuentan como la historia de la cinematografía y cómo fue evolucionando el fomento en la Argentina. Eso se complementa también con un texto que también les dijimos que tenían que leer de Getino y Jodorowsky, que es el cine argentino en los mercados externos. Digamos, todo eso nosotros vamos a hacer apenas una pincelada. Ustedes van, con C se escribe, ¿cómo se escribe? CEDEM con C. Igual me parece que en el blog de la cátedra esos textos están. Eh, Así que es simplemente para que ustedes puedan profundizar, nosotros hacemos un panorama general. Voy a compartir pantalla. Digamos, es como, la idea es hacer un poco de historia. Nosotros fuimos bastante en paralelo con la tecnología mundial, digamos, porque en 1895 los hermanos Lumière hacen una primera exhibición y Argentina en 1896 hace una primera exhibición, simplemente lo que hicieron fue, con la misma tecnología, filmar la bandera argentina flameando y se hizo todo un evento en lo que era el Teatro Odeón de Buenos Aires y se proyectó. Eso fue como el inicio. Obviamente en esta época ni hablamos ni de fomento ni de nada, eran los inicios de la cinematografía a principios del siglo pasado, en 1909, película sobre el fusilamiento de Dorrego, que estamos hablando todavía de histórico. Después, ya en 1914, como para que vean que también fue vertiginoso, digamos, porque nosotros siempre decimos, no, porque la tecnología en esta época es súper vertiginosa. Imaginen lo que era en aquella época pasar de poder proyectar en una pantalla grande algo, una imagen en movimiento y después hacer película, o sea, hilar imágenes y rápidamente, pocos años después, poder tener sonido. Y ya en 1915 se estrena el primer film nacional que tiene visos de industria, digamos. ¿Por qué? Nobleza Gaucha fue una película que se estrenó en Argentina, pero que el mayor éxito fue la exportación, porque se exportó a Latinoamérica y se exportó a España. Y logró multiplicar 30 veces el costo, o sea, fue un éxito de taquilla. Entonces, ese es lo que tomamos como el comienzo de se siguieron haciendo muchas pruebas, digamos. Esos fueron los comienzos. Después, en la década del 30, surgen las grandes productoras, que después se mantienen por muchísimos años, y que lo que
basan el éxito en la producción masiva de películas. Entonces, al tener más películas, como en cualquier productora actual pasa lo mismo, tienen mayor poder de negociación con los exhibidores y además tienen mayor rentabilidad porque compensan, esto pasa a nivel mundial, fracaso de taquilla para no perder dinero, digamos. Después, en la década de los 40, surgen todo lo que tiene que ver con las cooperativas y demás, pero en esta década el tema de la Segunda Guerra Mundial perjudica mucho a la importación en Argentina. Y entonces Argentina empieza a tener una crisis en lo que es la cinematografía y se da la primera intervención del Estado en la asignación de créditos. Esto es, en 1944 estábamos con un gobierno de facto, vamos a ir viendo a lo largo de la historia del fomento que tenemos tanto gobiernos de facto como gobiernos democráticos, siempre el cine argentino fue apoyado. ¿Por qué? Porque el sector cinematográfico siempre fue muy fuerte y siempre se pudo plantar y defenderse como esta necesidad de sostén e intervención desde el Estado. En 1944 lo que se hace es un decreto en este gobierno de facto que Perón estaba dentro de esa dictadura y fijan cuotas de pantalla. Y entonces lo que empiezan a otorgar son créditos blandos al cine para que no se vean tan perjudicados por la crisis generada por la Segunda Guerra Mundial y por los problemas de importación que tenían en la materia prima. Este decreto que se firma en el 44, en el 47, cuando había un gobierno democrático y el presidente era Perón, se impulsa la transformación de ese decreto en una ley. Y es la primera ley que existe, la de 1947, que no estamos hablando de ley de fomento cinematográfico, es la primera ley que impulsa la intervención del Estado asistiendo a la industria cinematográfica, podríamos decir. Esto hace que a partir de allí todo el sector de la producción cinematográfica se estructura alrededor de esas políticas públicas. Y toda la industria audiovisual, cinematográfica, comienza a utilizar alguno de estos instrumentos de fomento. Porque como ya dijimos en clases anteriores, cuando estuvimos viendo las razones de la existencia del fomento, decíamos con Gabriel que sin el Inca no existe la industria cinematográfica en Argentina, al menos tal como la conocemos, ¿verdad? Como industria. Después, en el año 1957, otra vez estábamos en dictadura, hay un decreto que establece que el 10% de la venta de las entradas va a integrar un fondo de fomento. ¿Sí? Entonces, es la primera vez que se dice, bueno, de toda la gente que va al cine, un 10% que vuelva y se convierta en este fondo de fomento para que el Estado pueda seguir asistiendo a la cinematografía. Esto fue durante el gobierno de Aramburu y ese decreto también crea el Instituto Nacional de Cinematografía, que en aquel momento se llamaba INC. Y entonces establece por primera vez, al crear el Instituto de Cinematografía, los beneficios para la industria, como que empieza a regular. Hago algunos comentarios. Lucía Gómez Sigle decía, es una carrera que nunca se deja de estudiar porque está íntimamente relacionada con el contexto sociopolítico y la tecnología, y con la economía, agregaría yo, tal cual vimos en la primera presentación que tomamos en clase. Acá, Ramiro Napoli preguntaba qué significa un crédito blando, que es interesante también como pregunta. Esto es algo que aplica a todos los sectores fomentados de la actividad económica nacional e internacional. Se habla del concepto de crédito blando a aquellos que están por debajo de la tasa habitual del mercado y que se otorgan, son créditos, que se otorgan a distintos sectores para fomentar su actividad
permitiendo que estos tengan una posibilidad de contar con la tasa estándar de referencia, hace que sea más fácil fondear un negocio. La industria audiovisual, en el caso de la cinematografía, perdón, porque me llega... Bueno, ahora vemos si podemos reconectar con Ceci. La industria audiovisual, les decía, tiene como ventaja que el instituto le ofrece a sus productores un crédito con mucha gracia, digamos, con mucho periodo para empezar a devolver el dinero, y a tasas de interés muy por debajo de los que el mercado bancario ofrece. Eso les permite a los productores tomar un dinero para hacer el proceso de producción y poder sostener la situación financiera de un proyecto audiovisual de una manera que, si no, la mayoría de las pequeñas productoras no podrían efectivamente trabajar. Decía que la década de los 60 genera cambios industriales esenciales, digamos, porque irrumpe masivamente la televisión. Si bien en el 51 se había hecho ya una primera transmisión, el 17 de octubre, el último discurso de Evita se transmite por televisión, después, recién en la década de los 60, es cuando se habilitan las licencias de canales privados y se hace una erupción justamente masiva, ¿sí? De hecho, el primer empresario que viaja a Europa, avalado por Perón, a comprar equipamientos y demás, es un tal Yankelevich, que no sé si les suena, que en realidad él era en ese momento director de radio y es el que se transforma en el de lo que va a ser después Canal 7, Argentina Televisora Color, la televisión pública además, ¿no? Bueno, esto de la irrupción masiva de la televisión genera muchos cambios. ¿Por qué? Porque la gente comienza a asistir menos a las salas de cine y por otro lado se comienza a consolidar la producción de publicidad. Como decíamos, la intervención estatal permite el desarrollo de técnicos, de artistas y de todo lo que tiene que ver con la producción cinematográfica en sí, y además toda esta asistencia del Estado está destinada a poder difundir y a poder promover e impulsar la industria audiovisual a nivel nacional y a nivel internacional. Y esto desde el comienzo es lo que sí, y con distintos matices, se fue profundizando. En 1968, también durante un periodo de dictadura militar, como saben, nuestra historia es así, está plagada de dictaduras y democracias, un decreto ley es lo que consideramos la primera ley de fomento de la actividad cinematográfica nacional. Es la ley 17.741, que es la que se toma como ley de cine. Pero en realidad es un decreto ley que muchos años después se va a transformar en una ley del Congreso de la Nación. Esto es un decreto presidencial de una dictadura que, como ustedes saben, en época de dictadura el Congreso no funciona. Lo que hace esta ley es, todo esto que veníamos conversando, lo ordena y amplía la distribución de ese fondo de fomento que decíamos antes. Sigue ese 10% que se implementa en el 57 y se empieza a ordenar cómo se va a distribuir
para poder mantener el Instituto Nacional de Cine, para poder mantener la escuela de experimentación, implementa beneficios para lo que es la recuperación industrial, es decir, la taquilla, el reintegro por exhibición, y se implementa asistencia para la participación en festivales, se ordena el modo de difundir las películas, de armar semanas de cine argentino, de apoyar la participación de películas en festivales internacionales, se comienza a fomentar la producción de cortometrajes y de cine experimental, y además, en esa época, toda la prensa era filmada. Digamos, cuando nosotros hablamos de la televisión, tengan en cuenta que estamos hablando de una época en la que todo era fílmico, ¿sí? Entonces, en esa época, esta ley de fomento también contempla fomentar la prensa filmada. Bueno, después pasamos por toda una etapa, esta ley se mantiene, pasamos a la época, una época muy complicada del país, en democracia y luego la dictadura más terrible que tuvo nuestra historia. Hubo muchísima censura, muchísimos actores, técnicos, directores desaparecidos, amenazados, exiliados. Algunos directores lograron sostenerse. Volvemos a la democracia. Una vez que volvemos a la democracia, el cine siempre se mantuvo como defensa artística. Bueno, se produce la película La Historia Oficial, dirigida por el actual presidente del Instituto Nacional de Cine, que gana un Oscar, que creo que supo comprender la necesidad de hablar de ese tema de esa manera, y eso es lo que nos lleva a ganar un Oscar. Obviamente, comprender el contexto, ¿no? Cuando hablamos del universo del desarrollo del proyecto, si esa película se hubiera planteado en el 79, era imposible, digamos, ni se llegaba a producir. Planteada, vuelta a la dictadura, era un tema del que todos queríamos escuchar hablar. Entramos en la época de democracia. En 1989 surge una ley de emergencia económica. Las leyes de emergencia económica facultan a los gobiernos a suspender determinadas ayudas y subvenciones. La ley de 1989 de emergencia económica facultaba a suspender todo lo que tenía que ver con el campo de la cultura, pero aún así, el Instituto Nacional de Cine en ese momento, el INC, logra una excepción, y entonces no es alcanzado por esta ley de emergencia económica, que más adelante, ahora les voy a contar, sí sucede. Entonces, la industria cinematográfica, pese a la gran crisis que existía en el país, siguió recibiendo la subvención del Estado. Así llegamos al año 1994. En 1994 se sanciona la primera, es la ley 17.741, ordenada y avalada por el Congreso Nacional. Esta ley reemplaza el INC por lo que hoy conocemos como Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. Dijimos que la otra ley decretada, y esta la mantiene, porque simplemente es un texto que ordena, establece además un impuesto al alquiler y a la venta de películas, es decir, un impuesto a los DVDs, a los VHS en su momento y demás. Y también implementa un gravamen a la radiodifusión, es decir, a partir de la ley, la televisión comienza a pagar un impuesto, que ahora lo vamos a ver más adelante, y ese impuesto va a ir directo al Fondo de Fomento Cinematográfico. Un porcentaje de esos impuestos que va a pagar la televisión pasan a conformar el Fondo de Fomento Cinematográfico. Esto garantiza los fondos para financiar películas argentinas. Y entonces aprovechan la ley y también marcan regímenes de coproducción internacional. De este modo, la industria cinematográfica toma un nuevo impulso.
Eso era 1994, ¿bien? Se sanciona la ley. 1996, Menem, ministro de Economía, Cavallo, nueva ley de emergencia económica. Y ahí sí, no quedó títere con cabeza, y entonces le suspenden la autarquía financiera al Inca que declaraba la ley. ¿Hasta acá me escuchan bien? Bien. Esta ley de emergencia económica genera una crisis. No sé si te escuchábamos bien. La ley de emergencia económica, que todos los fondos que conforman el fomento cinematográfico, en lugar de ir al... Y entonces es el Ministerio de Economía el que determina cuánto le manda y cuánto no. Entonces, había no solo lo que estaba previsto hacia futuro, sino que había producciones que se estaban realizando que dejan de recibir esos fondos. Esto duró varios años, porque esto fue en 1996. Y recién en el año 2002, el Inca puede recuperar sus fondos. Después de toda la crisis del 2000, el entonces presidente Duhalde, Jorge Cosi era el secretario de Cultura, que de hecho en su momento se cuestionó mucho y se preguntaba si estábamos en democracia porque era un decreto de necesidad y urgencia y no se llevaba al Congreso. Fue que la industria se estaba muriendo y que necesitaban hacer las cosas urgentemente y no podían esperar una ley del Congreso. Y entonces se decreta que el Inca recupera su autarquía y recupera los fondos completos y además se transforma al Inca en un ente público no estatal. Lo que significa que sea un ente público no estatal es muy importante porque lo que hace es evitar que a futuro cualquier ley o cualquier decreto, perdón, de necesidad y urgencia que quiera rescatar los fondos de cultura, como pasó en esos años anteriores, la ley de emergencia económica, no pueden tocar los fondos del Inca. ¿Por qué? Porque el ente público no estatal no hace parte del presupuesto de la administración. Entonces no se los pueden apropiar el Poder Ejecutivo, puede pedir adelantos al Tesoro Nacional. Y la autarquía financiera se mantiene, y esto significa que los fondos no pueden pasar al Poder Ejecutivo Nacional directamente, y que la autarquía financiera les permite tomar sus propias decisiones y garantiza que estos fondos que recibe de la misma industria, que lo vamos a ver ahora el por qué, no pueden ser tocados. Y son manejados directamente en el Instituto Nacional de Cine de acuerdo a sus necesidades. Esto no quiere decir que no rinda cuentas. Rinde cuentas porque es un ente público no estatal que funciona en el ámbito del Ministerio de Cultura. Entonces, rinde cuentas al Ministerio, rinde cuentas al Poder Ejecutivo. ¿Sí? Pero lo que no pueden es quitarles esos fondos. Y esto es muy importante para la industria cinematográfica. ¿Sí? Bueno, ¿hasta acá estamos? Fue un panorama como muy de pinceladas que ustedes después podrán profundizar sin problema. ¿Algo que agregar a esto? No. ¿Estamos? ¿Avanzamos? Bueno. Sí. Entonces, cuando presentamos la ley de cine, dijimos, ahora nos vamos a meter en qué dice este texto de la ley, que es el que hoy nos rige en lo que es la cinematografía nacional, tanto en lo que es su fomento como en lo que es su exhibición, tanto en Argentina como en el mundo. ¿Sí? Esto es lo que nos establece la ley. Y partimos de la 17.741 del 68, con las modificatorias y demás, con la ley 24.377, que es la que ordena el texto y es aprobada por el Congreso de la Nación.
Este esquema que maravillosamente armó Julia, los ayuda a ordenarse para poder leer estos artículos, ¿sí? Porque del 1 al 7 nos explica cómo se conforma este instituto, cuáles son sus autoridades y cuáles son los roles de estas autoridades. Después, el capítulo 8 nos explica qué es una película nacional. Todo esto ahora lo vamos a ver más en detalle y por qué es importante saber qué es una película nacional. Después tenemos como importantes los artículos que nos explican y ahondan en lo que es el Fondo de Fomento Cinematográfico. Después, del artículo 26 al 34, habla de los subsidios a la producción y exhibición de películas nacionales de largometraje, que, si bien hace la ley sienta las bases, ¿sí? Después, a lo largo de los años, hay resoluciones que van determinando cómo se lleva a la práctica esa ley, ¿sí? Y después, los últimos artículos de la ley que habla de disposiciones generales. Un ente público no estatal del ámbito del Ministerio de Cultura de la Nación. ¿Cuál es la función del instituto? Son dos palabras claves: fomenta y regula. Fomenta y regula toda la actividad cinematográfica dentro de Argentina y cinematografía. ¿Cuáles son las autoridades? Las autoridades del INCA son el presidente, el vicepresidente, la Asamblea Federal y el Consejo Asesor. Esto es muy importante porque le da federalismo y porque le da democratización. El presidente y el vicepresidente son designados por el Poder Ejecutivo Nacional. La Asamblea Federal está presidida por el presidente del instituto, que fue designado por el Poder Ejecutivo, pero la integran todos los ministros o secretarios, según cómo esté conformada cada provincia, ministros o secretarios o subsecretarios de cultura de las provincias y del gobierno de la ciudad. Además, establece que se tiene que reunir por lo menos una vez al año y que las resoluciones se toman por mayoría. Y además existe un consejo asesor. Este consejo asesor está integrado por 11 miembros que trabajan ad honorem y que están conformados así. 5 los propone la Asamblea Federal, es decir, los ministros o secretarios de cultura de las provincias y del gobierno de la ciudad proponen 5. Y los otros 6 están propuestos por las entidades, es decir, por el sector audiovisual. Va a haber 2 directores, 2 productores, un técnico y un actor. Los mandatos son por un año y pueden ser reelegidos. Ahora vamos a ver por qué es importante cada una de estas autoridades. ¿Cuáles son los deberes y atribuciones del presidente y el vicepresidente? Ellos tienen que ejecutar las medidas de fomento que propone la Asamblea Federal, es decir, puede convocar a concursos, puede establecer premios, puede adjudicar becas de investigación. Es el responsable de tomar las decisiones de la difusión de la cinematografía argentina. Para esto puede concertar convenios con distintos organismos nacionales e internacionales, organizar muestras, festivales regionales, nacionales e internacionales. De hecho, el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, por ejemplo, es un festival clase A y el responsable es el Instituto Nacional de Cine. Cuando hablamos de coproducciones internacionales, se hacen convenios de coproducción internacional que establecen las pautas necesarias para llevar a cabo esos convenios. Esos convenios los firma el presidente o el vicepresidente en funciones del Instituto Nacional de Cine con el ente par de otro país, ¿sí? Por ejemplo, existe un convenio de coproducción internacional con España que fue firmado hace muchos años por el presidente del INCA y el presidente del ICA, que es su par en otro país. Y así con muchísimos países. También realizan convenios para intercambios de películas, para fomentar la exhibición.
administra el Fondo de Fomento Cinematográfico y fomenta la comercialización de películas en el exterior. Tiene la función de confeccionar el presupuesto anual de gastos y del cálculo de recursos, que después lo va a someter a la aprobación de la Asamblea Federal, ¿sí? Y que después, además, lo va a elevar al Poder Ejecutivo Nacional. Es decir, estas son sus responsabilidades, todos al Estado Nacional, ¿sí? Después, la Asamblea Federal propone medidas de fomento. Fomenta los espacios culturales en sus territorios, recibe las rendiciones de cuentas y las tiene que aprobar, es quien eleva a la Auditoría General de la Nación todos los balances. Como dijimos antes, la Asamblea Federal propone 5 de los miembros que van a integrar el Consejo Asesor, y es la encargada de fomentar la producción cinematográfica regionalmente. De hecho, les cuento como anécdota que la semana pasada la Asamblea Federal fue convocada por el presidente del Inca, se reunieron por Zoom, el Inca presentó el presupuesto, hizo rendición de cuentas, presentó el estado de situación y presentó el presupuesto de los próximos 6 meses, y propuso nuevas medidas respecto a cómo se van a manejar los festivales nacionales y demás. Me acordé ahora porque dice fomentar la producción cinematográfica regionalmente, y entonces la nueva gestión propone algunas medidas para descentralizar algunas cosas que creo que van a colaborar. Ya el hecho de realizar online en el instituto colaboró mucho sobre todo con las regiones que están más alejadas de Buenos Aires, ¿sí? Poder pedir, está tendiendo a descentralizar aún más, a que haya más presencia del Inca en las distintas regiones. ¿Y cuáles son las funciones de este Consejo Asesor? Que dijimos que está formado por 11 personas que conforman el sector técnico-artístico de la industria y representación de la Asamblea Federal. Tiene que aprobar o rechazar los actos que realiza en cada uno de los ejercicios el presidente o el vicepresidente, y además, este Consejo Asesor, que representa a toda la industria, designa los comités de selección para clasificar proyectos que aspiran a tener subsidios. Ahora lo vamos a ver más en detalle, pero es muy, muy importante, porque no es que los comités que eligen los proyectos los determina el presidente del Inca, ¿no? Sino que los propone este Consejo Asesor. Este Consejo Asesor propone quienes conforman los comités, después la resolución que los nombres sí la va a firmar el presidente, ¿sí? O sea, va a tener el aval del presidente, pero está propuesto por este Consejo Asesor que está representado por la industria y por todo el país a través de los integrantes de FEDERAL. ¿Hasta acá tenemos alguna duda? Me están escuchando, ¿no? ¿Voy bien? ¿Ahí? ¿Me escuchan? Sí. De ratito se corta un poquito, pero bueno, pueden leer del PowerPoint también. Ok. Bueno, si surgen dudas, vayan preguntando. Bien. Cuando dijimos que era muy importante tener en cuenta que es una película nacional, es porque para que una película pueda acceder a los beneficios de la asistencia del Estado a través de subsidios o créditos o demás, tiene que ser una película considerada nacional. Una película nacional establece la ley que tiene que estar producida por personas físicas con domicilio legal en Argentina. Tiene que estar hablada en idioma castellano, va a tener que estar realizada por equipos artísticos y técnicos integrados por personas de nacionalidad argentina o extranjeros domiciliados,
que se filme y se procese en el país, 35 milímetros o superiores y no contener publicidad comercial. Esto establece la ley. ¿Qué quiere decir todo esto? Quiere decir que si la producción la realiza una empresa, el mayor porcentaje tiene que ser de la empresa que tenga domicilio legal en Argentina. Quiere decir que si estamos haciendo una coproducción internacional, la parte que va a fomentar el Instituto Nacional de Cine es la parte argentina de ese contrato de coproducción, ¿sí? Yo coproduzco con España y soy mayoritaria, entonces yo coproduzco y el 70% de la película es mío y el 30% es de España. Entonces, el fomento que yo voy a recibir, los subsidios que yo voy a recibir, van a ser en función de ese 70% del presupuesto total. ¿Sí? El Estado Nacional no subsidia la parte extranjera. Entonces, esta parte nacional tiene que estar realizada por equipos artísticos y técnicos de nacionalidad argentina. Obviamente, el porcentaje del coproductor extranjero pondrá sus actores, pondrá sus técnicos, etc. Cuando decimos rodado y procesado en el país, lo mismo. La parte argentina tiene que estar, la parte que subsidia a Argentina tiene que estar procesada en el país. Cuando hablamos de 35 milímetros o superiores, hoy se considera HD superior. Cuando decimos que no puede contener publicidad comercial, quiere decir que en la artística no se puede hacer publicidad comercial. No puede haber carteles, no puede haber los famosos PNTs de la televisión, no podemos estar con una Coca-Cola en la mano y que se vea Coca-Cola haciendo publicidad de esa manera. A veces puede suceder que, nada, nos encontramos con algo inevitable. Y en ese caso, informaremos al Inca de lo que nos está pasando en el momento que le estamos produciendo a la película. Pero la realidad es que, como las películas, cuando nosotros estamos pidiendo los subsidios o los apoyos al instituto, estamos presentando un proyecto y lo que se declara de interés es el proyecto, cuando nada va a haber un comité que también la va a mirar a la película. Y en caso de contener publicidad comercial explícita, puede determinar que el interés que le dieron al proyecto no se lo den después a la película y entonces el productor no cobre esa ayuda para la cual se presentó. Decimos que puede suceder, por ejemplo, que estemos rodando una película sobre pueblos originarios y que entonces hablen en el idioma de ese pueblo originario, supóngase. En ese caso, nosotros cuando presentamos el proyecto al instituto, presentaremos conjuntamente una nota explicando cuáles son las razones. Y la parte que esté hablada en ese idioma tendrá que estar subtitulada. ¿Sí? Bien. Bueno, esto ya lo vimos y lo vamos a ver después. ¿Cuáles son las fuentes, de acuerdo a la ley, que conforman el fondo de fomento? ¿Sí? Dijimos que como es un ente público no estatal, se autofinancia con la misma industria audiovisual. Entonces, habíamos dicho que en un decreto se establecía que el 10% de cada entrada vendida de todas las películas exhibidas, no solamente de las películas de cine nacional, ¿sí? Si está en cartel un éxito de taquilla de Hollywood, todos los que paguen su entrada están aportando a ese 10% que va al fondo de fomento, ¿sí? Todas las entradas vendidas de todas las películas exhibidas pagan ese 10% de impuesto al fondo de fomento. El otro 25% viene de la ENACOM. Eso lo establece la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que, como dijimos, hubo un momento en el que se empezó a cobrar un impuesto a las televisoras, un gravamen
Y de ese gravamen, una parte de lo que se recauda va a conformar el fomento cinematográfico. Después, un 10% de alquiler de DVDs y un porcentaje de multas, intereses y demás. Entonces, el INCA se sustenta con este fondo. ¿Y de qué manera lo distribuye? El 50% va a ser para gastos de funcionamiento y el otro 50% para fomento a la actividad. ¿Qué son los gastos de funcionamiento? Son todos los gastos que tienen que ver con el mantenimiento de la, por ejemplo, de la estructura del INCA en sí, de los empleados y demás, no es plata que viene del Estado, con el mantenimiento de la escuela, del ENERC, y sus docentes y demás, el mantenimiento de todo lo que son los espacios INCA, el mantenimiento de todo lo que sea CINEAR, por ejemplo, todo eso conforma el 50% de gastos de funcionamiento. Y el otro 50% es el fomento a la actividad. Bueno, festivales, créditos, equipamiento y el fomento a la producción puede ser a través de concursos, convocatorias, Ópera Prima, el Raimundo Gleiser, en historias breves, concursos de Blood Window, concursos de series, ¿sí? Todo esto es fomento a la producción. Y por otro lado, el Instituto Nacional de Cine otorga subsidios. Subsidios para desarrollo en cuanto a documentales, desarrollo de proyectos, producción, postproducción de documentales. Y después establece dos tipos de subsidios. El subsidio por otros medios de exhibición, o subsidio de medios electrónicos, que ahora lo vamos a ver un poquito más en detalle, y el subsidio de recuperación industrial, que recuperación industrial le llamamos a la venta de entradas. Eso sería la recuperación industrial, la taquilla. Ese subsidio está directamente relacionado con la cantidad de espectadores que tenga mi película. ¿Sí? El subsidio por otros medios de exhibición o medios electrónicos es un subsidio con el que yo puedo prever, porque es un fondo fijo en función de la línea de fomento a la cual me presente. Y el subsidio de recuperación industrial está directamente atado a la taquilla. ¿Sí? Para todo este fomento a la producción, según cuál sea la línea, se establecen determinados antecedentes que tiene que tener tanto el productor como el director, y a lo largo de los años, distintas gestiones establecen distintos, los famosos que llamamos planes de fomento, que determinan para cada una de estas líneas de fomento cuáles son los antecedentes que se deben acreditar, cuáles son los porcentajes de dinero que podemos llegar a recibir y demás. Vamos a contarles cómo se hace para acceder a un fomento. Se les voy a contar como un cuentito rápido y si no lo entienden, pueden preguntar. ¿Cómo es el procedimiento? Yo tengo un proyecto, ¿sí? Armo una carpeta, averiguo cuáles son las líneas a las cuales me puedo presentar, supónganse que yo tengo antecedentes, y entonces me quiero presentar a una de las líneas. Leo cuál es el plan de fomento vigente al momento de hacer mi película de ficción que quiero hacer, veo cuáles son las condiciones que establece ese plan de fomento para esa línea, y armo una carpeta, ¿sí? Para poder presentarme, yo sé que tengo que estar inscripta como productora en el registro de empresas que creó el Instituto de Cine, ¿sí? El área de fiscalizaciones tiene un registro de empresas y yo tengo que inscribirme. En el caso de que yo fuera a concursar por primera vez, ese mismo registro tiene la posibilidad de que yo me inscriba como concursante. Pero vamos a volver al modelo de que yo tengo antecedentes y me quiero presentar. Entonces, me inscribo como productora ante el instituto. En esa inscripción voy a tener que pagar un monto y voy a tener que presentar los antecedentes que ya van a quedar cargados. Para poder presentarme hoy a cualquiera de las líneas de fomento, existe una plataforma que se llama INCA en línea, que es donde voy a cargar toda la documentación que se exige. De
ustedes habrán leído en la fase de historias breves, que para poder presentarse a historias breves van a hacer un checklist de lo que dice la resolución que tienen que presentar y lo tienen que cargar en IntelliJ, justamente. O si alguno se presentó ahora al concurso Raimundo Gleiser, todo se hace a través de esta plataforma. Yo lo que tengo que lograr para poder garantizarme que si mi película se hace acorde al proyecto que estoy presentando, voy a obtener los subsidios y puedo contar con este dinero, yo tengo que lograr que mi proyecto sea declarado, preclasificado, quiere decir, de interés. ¿Sí? Entonces, una vez que yo presento todo, va a haber un comité que evalúa los proyectos para esta línea de fomento a la cual estoy presentando, y este comité está integrado por 5 miembros, ¿sí? Que los propone el consejo asesor, como dijimos antes, y los designa el presidente del instituto. Bien. Este comité, ahora en un ratito vamos a ver cómo funciona, pero una vez que determina, supónganse que determina que mi película es de interés, me notifican y en este momento yo, cuando me declaran mi proyecto de interés, yo sé que una vez que yo termine mi película y que haya realizado la película de acuerdo al proyecto que presenté, voy a estar en condiciones de presentar los costos de toda la película, estrenar la película, cumplir con determinadas condiciones para poder acceder al subsidio de medios electrónicos. ¿Sí? Y una vez que estrene, que vaya viendo qué taquilla tengo, cobraré o no, en función de la cantidad de espectadores, el subsidio de recuperación industrial. Ahora, una vez que a mí me declararon de interés el proyecto, yo voy a tener que cumplir determinados pasos. Tengo que informar al instituto cuando inicio la preproducción, tengo que declarar fehacientemente el inicio de rodaje presentando material que avale que realmente estoy filmando. Una vez que termino la película tengo que pedir la clasificación final, porque como les dije yo preclasifiqué un proyecto. ¿Sí? Cuando la termino, la presento a otro comité, que no es el mismo que evaluó el proyecto, que es un comité de clasificación de películas terminadas, y que va a decidir si ese film es sin interés, que yo siempre pongo el mismo ejemplo, que es, si yo presenté una película infantil y filmé y presento para clasificar una porno, obviamente que va a ser sin interés. ¿Sí? O bien puede ser de interés simple, o bien de interés especial. ¿Cuál es la importancia de que sea de interés simple o de interés especial? Esto va a influir directamente en el monto del subsidio de recuperación industrial. El subsidio de medios electrónicos es un monto fijo, es un porcentaje del presupuesto de mi película. Pero el subsidio de recuperación industrial, que está atado a la cantidad de espectadores que yo tenga, es un porcentaje mayor si mi película clasificó de interés especial. ¿Sí? Además, hay una CAEC, que es la asesora de exhibiciones cinematográficas, que califica la película. La CAEC no califica solo las películas que pasan por el INTA. La CAEC, determinado por la ley, califica todo lo que se va a exhibir, porque es la que determina si un contenido es apto para todo público o tiene algún tipo de restricciones. ¿Sí? Entonces, los trailers de las películas que se exhiben en los cines también pasan por la CAEC, las películas que se exhiben en los canales de televisión también pasan por la CAEC, todas las películas que vienen del exterior también tienen que tener esta calificación, ¿sí? Esta es la diferencia entre calificación y clasificación. La calificación es la que determina si es apta para todo público o tiene restricciones. Y la clasificación es la que determina qué tipo de interés tiene mi película para el instituto. Bien. Entonces, se clasifica, se califica y además, como les dije antes, voy a presentar el costo total de la película. Es decir, voy a hacer
una rendición de costos, que también lo deben haber leído en la entrega de las cuotas de historias breves. Todos los fondos que son otorgados por el Estado deben ser rendidos, lógicamente. Y entonces yo voy a tener que presentar una rendición de costos de mi película certificada por un contador. Y esa firma del contador avalada por el Colegio de Contadores del lugar donde tenga yo mi productora. ¿Sí? Entonces yo no puedo presentar un papelito que diga, no sé, contraté un carro, ¿no? Tiene que ser una factura que cumpla las reglas reglas vigentes en ese momento, ¿sí? O sea, factura como corresponde, el personal que tenga que estar contratado a través de algún convenio colectivo será personal en relación de dependencia, y entonces si ese personal tiene que ser en relación de dependencia, no voy a poder presentar una factura de monotributista, por ejemplo, porque en esa rendición de costos la van a rechazar. Y me van a decir, este técnico debería haber sido contratado de acuerdo a las condiciones establecidas por el SICAP, por ejemplo. Entonces, el departamento de costos, yo presento toda mi documentación, el departamento analiza la documentación, determina cuál es el costo final de ese film, puede hacer observaciones, yo como productora puedo apelar a esas observaciones o sumar documentación si hubiera cometido algún error al momento de hacerla o modificar algo. Y entonces después eso va a la Gerencia de Asuntos Jurídicos, va a Presidencia, y ahí sale una resolución que dice que el INCA considera que el costo final, el costo total de mi película es tal monto. Y eso es lo que me reconocen. Me hayan rechazado algo o no, me reconocen un costo. Esa resolución es fundamental porque yo voy a recibir subsidios, es decir, voy a recuperar lo invertido en mi película en función de ese costo que me reconozcan. Bien. Esto lo vamos a pasar rápido. ¿Cómo funcionan esos comités de evaluación que propone el Consejo Asesor? Son comités, no se nombra un comité que durante un año evalúe proyectos. Son comités conformados por gente de la industria, es decir, propuestos. Y cuando reúnen 15 proyectos, conforman un comité, ese comité evalúa esos 15 proyectos, y después rotan a otro, o sea, se nombra otro comité para otros 15 proyectos y así. Sesionan cada 15 días y tienen que determinar si cada uno de los proyectos que analizan es instituto. En caso de que fuera un proyecto destinado a la infancia, a esos comités se le suma un integrante que puede ser un licenciado en psicología o psicopedagogía, y además algún productor que esté especializado o que haya producido películas destinadas a la infancia. Este comité puede declarar el proyecto de interés o puede declarar el proyecto sin interés. También hay una tercera opción en la que puede declararlo sin interés sujeto a sugerencias. Por ejemplo, puede decir, el proyecto no tiene interés, pero se sugiere, por ejemplo, la reescritura del guión o algunos cambios en la propuesta de producción, etc. Para esto tiene que haber un acuerdo en ese comité que cuando dictamina establezca eso y entonces se le da un tiempo al productor del proyecto para que lo vuelva a entregar. Cuando el proyecto directamente es sin interés, en caso de que, supónganse, se reunieron todos y de 5 tuvo 3 votos a favor, el productor puede apelar. Y para apelar tiene 10 días, y en el caso de que se presente a apelar, va a ser analizado por un nuevo comité, no por el mismo comité que lo declaró sin interés. ¿Sí? Entonces va a pasar por 2 instancias. Pero tiene que haber razones fundamentadas para pedir la apelación y pedir que lo vuelvan a subir a comité. También el comité se reúne en función de que algún proyecto
haga algún cambio. Supóngase, hay rubros que no se pueden modificar. Cuando yo presento un proyecto, no puedo modificar ni al productor ni al director. ¿Por qué? Porque como para presentarme a este tipo de fomento se requieren antecedentes, yo no puedo modificarlo después, ¿sí? No pasa lo mismo con las cabezas de equipo, que si bien tienen peso en el análisis de un proyecto, yo estoy presentando propuestas tentativas de actores, de cabezas de equipo técnico, porque no sé al momento de concretar la producción si realmente el actor no va a estar filmando una telenovela y no lo puede hacer, por ejemplo. Pero en el caso del productor y del director, sí, están desde el comienzo y entonces no los puedo modificar. Si hubiera algún problema, enfermedad, muerte, decisión de irse a vivir al exterior o lo que fuera, ese proyecto, por más que haya sido reclasificado de interés, va a tener que ir a revisión a un comité, si yo estoy pidiendo un cambio. Como así también, si llego a hacer una modificación sustancial en el presupuesto, también tengo que pedir, antes de darme a preproducir y demás, tengo que pedir que lo vuelva a analizar un comité. Bien, estuvimos hablando de subsidios. La diferencia entre un subsidio y un crédito es que el subsidio es una ayuda económica que se entrega para cubrir una necesidad determinada, ¿sí? Y es un sistema que estimula el consumo, la producción y demás, y que no debe ser devuelto, ¿sí? Esa es la característica del subsidio. En cambio, el crédito es una cantidad de dinero que se entrega con la exigencia de la devolución. Puede ser con más, menos intereses, con determinadas condiciones, pero siempre se tiene que devolver. ¿Por qué hacemos esta diferencia? Porque cuando yo recién les expliqué el tema de los subsidios, no sé si escucharon, que dije que el subsidio de medios electrónicos, si bien es seguro para el productor, lo va a cobrar una vez que estrenó la película. Entonces, el Estado, como su rol para el Inca es fomentar, ¿cuál sería el sentido de que yo no tenga el dinero para producir? Entonces implementó un sistema de créditos. ¿Por qué el subsidio no me lo dan de entrada? Porque el Estado tiene que garantizarse, como lo que está declarando de intereses un proyecto, tiene que garantizarse, por un lado, que realmente el proyecto llegue a término, y por otro lado, que se produzcan las condiciones en las que fue propuesto. Entonces, esos subsidios se cobran una vez que yo ya estrené la película. Entonces, para cubrir esa falencia en la etapa de producción, el Inca implementó un sistema de créditos. Entonces, esos créditos el productor los tiene que devolver. ¿Y por qué los implementa? Porque si yo, productora, voy a un banco, es muy difícil que me den un crédito de la magnitud que se requiere para poder producir una película. Eso por un lado. Y además, el interés que me van a cobrar hace que sea inviable que yo pida un crédito de 25 millones de pesos para producir una película. O sea, no hay modo. Por eso el Estado implementa esta posibilidad de la solicitud de los créditos. Tienen condiciones, tengo que presentar avales, digamos, es una entidad crediticia, van a hacer un análisis y demás, pero me da la posibilidad. Y estos créditos tienen determinadas condiciones. Bueno, vuelvo un poquito para atrás. Para tener derecho a la percepción del subsidio, lo que les dije, tengo que haber estrenado en salas cinematográficas y además tengo que haber tenido 7 días de exhibición efectiva. Esto se hace porque hay lugares donde las salas no están abiertas toda la semana. Y entonces yo estreno 2 días y doy por estrenada la película y ya quiero cobrar los subsidios. Y como el objetivo es que las películas efectivamente se exhiban, entonces tiene que ser en salas que estén avaladas por el instituto, no puede ser en un cine privado, que se corte boleto y que además estén al menos durante 7 días de exhibición efectiva. Y además tengo que acreditar la edición de los DVDs. Y tengo que entregar una cantidad de material al instituto. ¿Por qué? Porque el instituto lo va a usar para las muestras, para festivales, para los cinemóviles.
Los cinemóviles que son móviles, justamente con pantallas y con proyectores, que van, hay uno por provincia, y la provincia determina a qué lugares van a hacer exhibiciones de películas, tanto infantiles como de adultos, a lugares donde no solo no hay cine, sino que no hay posibilidades de la gente de ir a lugares donde haya cine. Entonces estos cinemóviles tienen esa función, y entonces los productores que reciben la ayuda del INCA entregan copias para que esta circulación y exhibición se pueda realizar. Y por otro lado, estos subsidios obligan a que también determinado porcentaje del subsidio, es un mínimo porcentaje, se va a destinar a la reinversión, porque lo que el instituto sostiene es que si el Estado te da un apoyo, tiene que haber un mínimo porcentaje que garantice que vos vas a producir una nueva película o vas a hacer una compra de equipamiento que te permita el crecimiento, digamos, un modo de fomentar el crecimiento de la industria como tal, fortalecer más que crecer. Bueno, cuando hablábamos de los créditos, las condiciones que decíamos antes son préstamos a una tasa mucho más baja que cualquiera del mercado, tienen que ser películas nacionales declaradas de interés. Hay un comité técnico que nada tiene que ver con los comités que analizan las películas, es un comité técnico económico, porque como yo voy a presentar documentación, avales, escrituras y demás, es un comité técnico como el de un banco que analiza la documentación, que averigua que el productor que lo está solicitando no esté inhabilitado ni ante un organismo del Estado ni ante el INCA. Inhabilitado podría ser porque debe un crédito anterior, por ejemplo, ¿sí? Entonces, la gerencia de fomento es la responsable de firmar el informe de riesgos crediticios, y una cosa que sí, como decíamos antes, no nos da los subsidios porque tiene que garantizarse que yo termine la película y que le hagan las condiciones en las que me presenté. Van a otorgar, no va a exceder nunca ni el 50% del presupuesto que yo presenté que me va a salir la película, y nunca va a ser superior al tope del subsidio de medios electrónicos. ¿Esto por qué es? Porque entonces, si yo recibo el crédito para producir y produzco la película de acuerdo a lo planteado, que yo cumpla con las condiciones para acceder al subsidio de medios electrónicos u otros medios de exhibición, compenso. Me dieron 10 millones de pesos y mi subsidio era de 11 millones de pesos. Entonces, cuando yo estreno comercialmente, tengo todos los costos avalados, como a vos te corresponden 11 millones de subsidio por otros medios. ¿Cómo? Te nos fuiste. ¿Me dejaron de escuchar? Si querés retoma un cachito los últimos 30 segundos. Bueno, dale, ¿ahí me escuchan? Sí. Ok, bueno, vuelvo. Sí. Dale. Llegamos hasta que pedí 10 millones de crédito. ¿Ahí me escucharon? Creo que sí. Arrancar el razonamiento en cero. Sí. Ok. Bueno, supónganse que me dieron 10 millones de crédito. Y yo estrené la película, entregué toda la documentación y estoy en condiciones de cobrar el subsidio por otros medios de exhibición. El INCA me va a decir, bueno, a vos te correspondían 11 millones por subsidio. Como 10 ya te los dimos como crédito, solo te falta cobrar 1 millón. Y el resto del subsidio que te falta cobrar será el de recuperación industrial. Vamos a ver cuántos espectadores haces y conversamos. ¿Se entiende? Entonces, de esa manera, yo como productora pude producir y el Estado se cubrió y se aseguró que el dinero o volvía o bien está la película realizada, ¿sí? Si yo no terminé la película o hice cualquier cosa o me fui, el INCA
como entidad crediticia, tiene la potestad para, por ejemplo, ejecutar el aval que yo haya presentado con la casa de mi abuela. Eso sería. Bien. Cuando yo obtengo... sí. Perdóname, si te hacen algunas preguntas que quizás venga bien ir resolviéndolas. Preguntan si no hay una cosa que se llama adelanto de subsidio. Sí, hay una cosa que se llama adelanto de subsidio. El adelanto de subsidio se da de distintas maneras. Yo ahora estaba contando, por un lado estaba contando ahora qué pasa si yo me presentaba con un proyecto porque tenía antecedentes. Supónganse que yo me presento para una convocatoria de ópera prima, porque es mi primera película, el premio que recibo es a modo de adelanto de subsidio. No me alcanzó, tengo la posibilidad de hacer una solicitud de adelanto de subsidio para la postproducción, por ejemplo. Al momento de la postproducción no siempre me lo van a otorgar, y no siempre me van a otorgar el monto que yo pido, pero sí puedo solicitar un adelanto de subsidio y puede ser que me otorguen. Por ejemplo, para la postproducción o para el finish de la película. ¿Fue aclarado? Sí, perfecto. También preguntan si hay aportes de parte de Netflix al fondo de fomento, ¿no? Esto fue anterior. No. Esta es una discusión que se está dando. Netflix hoy no aporta a nada de lo audiovisual en Argentina. Netflix en este momento solo está pagando, y desde hace 2 años, el IVA, pero va directamente a la FIP. Es una discusión que se está dando en este momento porque toda la industria audiovisual sostiene que un porcentaje debería ir a la industria audiovisual, justamente al fomento, pero hoy no existe. Y acá preguntan cuál es la diferencia entre adelanto de subsidio y crédito. Bueno, justamente, el crédito, por un lado, la diferencia que dijimos al principio entre crédito y subsidio. El subsidio no se devuelve, el subsidio es un porcentaje del costo que yo presenté, y el crédito se otorga en cuotas a lo largo de la producción una vez que yo presenté todos los avales y demás. Como es un porcentaje, nunca me van a dar el total que yo necesito para producir una película. Esto está claro, ¿sí? Entonces, yo les decía, supónganse, mi película tiene un presupuesto de 20 millones un ingreso, algo financiero. Y entonces necesito pedir un adelanto de subsidio para poder terminar la película. Entonces yo pido el crédito, que me lo van a ir otorgando, pero me están otorgando el 50% de mi presupuesto. Y para poder terminar la película pido un adelanto de subsidio de 1 millón más. Esto sería el planteo entre uno y otro. O no pedí crédito, supónganse que yo no pedí un crédito, porque tengo la financiación. Y entonces voy a hacer la película. Y cuando la estoy terminando, me doy cuenta que no llego, que me falta pagar la postproducción de sonido. Y entonces solicito un adelanto de subsidio porque yo ya sé que el subsidio lo voy a tener, ya le demostré al Inca que ya di fehacientemente el inicio del gobierno, ya los contratos, o sea, la película se está realizando, y pido para pagar la postproducción de sonido, supóngase, un adelanto de subsidio. Esa sería la diferencia. Y ese subsidio se va a tomar del subsidio de medios electrónicos que me corresponden una vez que estrene la película. ¿Algo más? Sí, yo tenía una duda, porque había una cosa que diferenciaba subsidio de medio electrónico fijo y variable.
Porque... Sí, eso. Sí, eso lo vamos a ver ahora cuando veamos el plan de fomento específicamente. Ah, ok, gracias. Ahora en un ratito lo vamos a aclarar. Bueno, esto sería respecto a lo que es la ley de cine. Hay una cosa que me parece importante, que la voy a decir así por arriba, pero que la ley de servicios de comunicación audiovisual, que de hecho les recomiendo, hay una serie de Canal Encuentro que se llama En el Medio, que tiene varias cosas referidas a los inicios de la televisión, a los distintos formatos de televisión y demás, y hay un capítulo que habla sobre la sanción, que es Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y hay algunos artículos de esa Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que se relacionan directamente con el fomento y la exhibición cinematográfica. Y si bien en el gobierno anterior hubo muchos artículos de la ley que perdieron vigencia, estos artículos, si bien cuesta que se apliquen, y no costó solo el macrismo, sino antes también, están vigentes. Uno es el que dijimos que conforma el fondo de fomento, es decir, un porcentaje de lo que recauda la ENACOM va directo al fondo de fomento cinematográfico, y es uno de los mayores ingresos que tiene el fondo de fomento. Hay otro artículo, esperen que no sé dónde estoy, acá, este. Hay otro artículo que se refiere a la cuota de pantalla. Y la cuota de pantalla, que es el artículo 67 de la Ley de Servicios, que establece, por un lado, que los canales de televisión, es decir, los licenciatarios, los canales, tienen que exhibir determinada cantidad de películas de cine nacional y que además tienen que coproducir, es decir, tienen que adquirir los derechos de antena previo al inicio y que deben participar en la coproducción de largometrajes. Esto es muy complejo y lo cumplen en realidad los grandes canales, porque como vimos cuando hablamos del costo del segundo de publicidad en canales del interior del país y demás, los montos que maneja un canal de televisión del interior del país son ínfimos. Entonces, en un momento, habíamos armado desde el Instituto de Cine muchas reuniones entre los productores y asociaciones de canales de televisión, porque un canal de televisión de una provincia no puede asumir la compra de derechos de antena coproduciendo una película, porque no le da el costo del canal para poder participar. Entonces, la propuesta era, si se juntan, digo, si ATA, que es la Asociación de Televisoras, con un productor previo al inicio de rodaje y negocian los derechos de antena, es una posibilidad de que se cumpla ese artículo de la ley. Pero la verdad, está mucho. Pero existe y está vigente, ¿sí? Lo que sí se cumple es el porcentaje del impuesto de la televisión que va directo al fondo de fomento. Sí, porque si no, no tendríamos fondos el Inca para poder subsidiar películas y hacer concursos y demás, ¿sí? Bien. Bueno, hasta ahí entonces, ley de cine. Ahora pasaríamos a plan de fomento. Tendríamos que ver cómo hacer... Esperen un segundo, ¿eh? Ha habido muchos. Esperen, vamos a volver. Bien, ahí volví a ver. Planes de fomento ha habido muchos, se van ajustando con las distintas gestiones y con las distintas necesidades del mercado y con las distintas posibilidades también del Instituto de Cine. En el 2017
con el cambio de gobierno y demás, se dictó una resolución con un nuevo plan de fomento que es el que está hoy vigente. Una de las cosas que se habló en la Asamblea Federal se van a hacer comisiones para reconversar el plan de fomento con vistas a modificarlo nuevamente. Este plan de fomento que existe hoy produjo muchos cambios en la industria porque estableció un modo de tener antecedentes, de presentar antecedentes que antes no existía, se estableció un sistema de puntajes para el productor, para el director, para el guionista, algunos aplican y otros no, pero tenés que tener determinada cantidad de puntos para presentarte a lo que sea. Y esto generó varios conflictos en la industria, sobre todo en los más chicos. Y además, antes existían vías para presentarse, y entonces ahora lo que vamos a charlar con Juli es cómo es hoy el régimen general de fomento. Existe un régimen general y un régimen federal. Nosotros vamos a ver el régimen general de fomento, que es el que nos explica cómo funciona hoy, cómo se otorgan estos subsidios de los que estuvimos hablando, que establece la ley. Digamos, el régimen de fomento baja a lo concreto lo que establece la ley de cómo se va a aplicar ese fomento en un determinado tiempo histórico, digamos, ¿sí? Entonces, el que nos rige hoy es el que vamos a ver ahora con Juli.